Hola, hola estimados estudiantes, sean bienvenidos a esta nueva cápsula de estudio. Hoy día nos convoca especialmente una clase para octavo básico para tratar de desarrollar y estudiar un poco más la unidad 1, los inicios de la modernidad, humanismo, reforma y el choque de dos mundos. Hoy día vamos a centrarnos especialmente en lo que es el humanismo y el renacimiento y cómo estos conceptos, o estos procesos mejor dicho, han sido tan importantes en la historia hasta el día de hoy. Entonces vamos a revisar qué es el humanismo, qué es el renacimiento, por qué hablamos de estos conceptos actualmente. Por lo mismo, espero que esta cápsula sea de mucho provecho para ustedes, que puedan tomar apuntes y pueda clarificar los conceptos centrales sobre esta unidad y también reafirmar muchos de ellos a partir del estudio que ya se ha realizado por medio de las guías. Comenzamos. El objetivo de esta unidad es comprender que en la época moderna se configura una nueva visión del ser humano y se produce una ruptura de la unidad espiritual que había caracterizado al mundo occidental durante siglos. El objetivo de aprendizaje: analizar, apoyándose en diversas fuentes, la centralidad del ser humano y su capacidad de transformar el mundo en las expresiones culturales del humanismo y del renacimiento. Vamos a analizar, vamos a un poco desglosar la importancia del ser humano en el contexto del humanismo y el renacimiento, y vamos a definir también estos dos conceptos. Comenzamos con la ubicación temporal. Tenemos tres periodos destacados acá, que usted puede visualizar: Edad Media, Edad Moderna y Edad Contemporánea. En séptimo acabamos con la Edad Media y haciendo un poco de recuerdo de esos contenidos, sabemos que la Edad Media comienza con la caída del Imperio Romano de Occidente en el año 476 y termina con la caída del Imperio Romano de Oriente. Inmediatamente después tenemos el periodo que nos interesa ahora, la Edad Moderna. Ya la Edad Moderna, que comienza entonces en 1453 con la caída del Imperio Romano de Oriente. Otros van a ubicar 1492, el descubrimiento de América, como el inicio de la Edad Moderna. Pero nosotros nos vamos a quedar con este dato, ¿ya? Que con la caída del Imperio Romano de Oriente, es decir, de Bizancio, la ciudad de Bizancio, comienza la Edad Moderna. ¿Y cuándo termina la Edad Moderna? Termina en 1789 con el inicio de la Revolución Francesa. ¿Ya? Entonces, el humanismo y el renacimiento se ubica en este periodo, Edad Moderna. Eso hay que tenerlo muy claro. Y la Edad Moderna comienza en 1453 y termina en 1789 con los hitos que les describí. Este material por si acaso está en el texto del estudiante, así que pueden revisarlo con más calma. ¿Cómo se pasa de la Edad Media a la Edad Moderna? Rápidamente vamos a ver algunos de los cambios principales, ¿ya? Aquí vamos a desarrollar el concepto de continuidad y cambio histórico. Entonces tenemos que a finales de la Edad Media se van a producir ciertos cambios. ¿Qué cambios? Recuperación demográfica. Recuerda usted que durante la Edad Media hubo pestes y las guerras también, las pestes y las guerras redujeron mucho la población demográfica, es decir, la cantidad de personas en Europa. Entonces, a partir de los siglos que fueron traspasando, hay una recuperación en la población, ¿ya? Otro cambio importante: aumento del poder real. Los reyes comienzan a concentrar más poder. Ya no va a estar tanto la figura de la iglesia como contrapeso. Incluso en muchos estados, la iglesia y el estado van a tener el mismo poder, o van a estar concentrados en una persona. Ya lo vamos a ver más adelante. Surgen nuevas instituciones políticas. Esto tiene que ver con el estado absolutista principalmente, pero que ahora no lo vamos a desarrollar porque es tema de otro momento. Y acá tenemos el surgimiento del humanismo, que tiene que ver con lo intelectual, con procesos que fueron cambiando la mentalidad del ser humano. Y lo que hemos visto también, descubrimientos geográficos que también van a producir un cambio, un quiebre entre la Edad Media. Y terminando la Edad Media va a comenzar el periodo conocido como Edad Moderna. A partir de estos cambios, a grosso modo, y entonces va a haber un cambio, va a haber un paso de la Edad
Media a la Edad Moderna. Este cuadro no lo voy a desarrollar en detalle para no demorar tanto. Usted puede tener el video en cualquier momento y puede tomar algunos apuntes, ¿ya? Pero hay un cuadro comparativo interesante entre la Edad Media, ¿ya? Como ustedes ven acá, y el Renacimiento. Tenemos siglo XV, siglo XVII. Siglo XV principalmente en España como ejemplo de la caída o el fin de la Edad Media, y el Renacimiento en Italia como cuna del Renacimiento. Ya vamos a ver por qué. Entonces tenemos criterios económicos, criterios políticos, criterios sociales y criterios culturales. Para ver un solo ejemplo, como digo, ustedes lo pueden ver con calma, cada uno de estos criterios. Nos vamos a centrar en la cultura. ¿Por qué? Porque va a ser la cultura el vehículo que va a llevar este cambio de mentalidad en el ser humano. Entonces, si hacemos una comparación entre la Edad Media y el Renacimiento en relación a la cultura, tenemos que en el siglo XV, en España por ejemplo, hay una existencia de 3 reinos en la península. Y estos reinos se van a caracterizar porque van a tener 3 culturas distintas: la cultura cristiana, andaluz y judía. En cambio, ya en el siglo XVII, en el caso de Italia, la pujanza, o más bien en este caso quiere decir el surgimiento de la burguesía, que va a ser una clase social que va a tener el poder económico, y el influjo del humanismo, que es el concepto que vamos a desarrollar, suponen un cambio en la mentalidad de la época. Y por dar un ejemplo bien claro, ¿qué cambio mental se produce? Por dar un caso muy específico en cuanto a la religión. En la Edad Media tenemos que el ser humano va a tener un pensamiento teocentrista, es decir, todo gira en torno a Dios. Esto lo estudiamos en séptimo. Entonces, todo gira en torno a Dios. ¿Y esto qué quiere decir? Que la explicación del ser humano, de la vida del ser humano, de lo que ocurre en la tierra, tiene un origen divino. Porque Dios quiere así las cosas, ¿ya? Y porque Dios finalmente tiene un plan trazado para todos, desde los reyes hasta el último campesino, incluso esclavos que están durante la Edad Media. Pero durante el Renacimiento va a haber un cambio sobre esta idea y se va a posicionar en esta ocasión al ser humano como centro del universo. Ya no va a ser Dios como en la Edad Media, sino que el ser humano va a ocupar la centralidad, repito, en el mundo. Entonces pasamos desde un periodo teocentrista a un periodo antropocentrista. Antropos de hombre y centrista, centro de las cosas, ¿ya? Entonces hay un cambio de mentalidad muy importante, y esto va a dar paso a otros aspectos que usted puede estudiar con más calma, pero que de todas maneras lo vamos a ver a medida que avancemos la unidad. Estos textos están también en su libro, pero los quiero recalcar, y sirve porque ustedes lo tienen a mano por medio del texto del estudiante. El ser humano desde la visión humanista, y aquí ya nos centramos en estos conceptos centrales, recuerden, humanismo y renacimiento. Dice, uno de los principales cambios que se produjeron en la Edad Moderna fue el desarrollo del movimiento intelectual conocido como humanismo. ¿De dónde surge el humanismo entonces? Los humanistas revaloraron las civilizaciones griega y romana. Recuerda usted que en la época clásica los griegos y los romanos tuvieron muchos avances culturales, políticos, filosóficos, en muchos aspectos, ¿ya? Y lo que va a suceder a partir del Renacimiento, o más bien del humanismo, es que los intelectuales europeos van a estudiar nuevamente a los griegos y a los romanos para conocer sus avances, y esto lo van a traer nuevamente a este periodo histórico que vimos que es la Edad Moderna. La Edad Moderna, ¿ya? Sigamos. A partir de esta apreciación del ser humano, elaboraron una imagen del hombre y que fueron expresados de distintas formas, pero que si tienen un patrón en común es la perfección. La perfección y el hecho de realzar la figura del ser humano. Entonces el humanismo revaloró la civilización griega y romana, tomó nuevamente los avances, el conocimiento y la cultura de estas civilizaciones,
para reposicionar al ser humano, que ahora, recordemos, ocupa la centralidad en el mundo y ya no va a ser Dios como era en la Edad Media. Continuamos. El interés de los humanistas por la antigüedad greco-romana se refiere a griegos y romanos, los condujo a llamar renacimiento. ¿Y por qué hablamos de renacimiento? Porque supone un renacer del ser humano. ¿Ya? Eso es, en términos muy simples, el significado de este concepto. ¿Ya? Entonces, condujo a llamar renacimiento al periodo que les tocó vivir. Ellos mismos reconocían ese periodo como renacimiento, pues suponía que el legado greco-romano se había perdido durante la Edad Media. Acá hay otro dato importante. Según estos intelectuales, durante la Edad Media no hubo mucho avance intelectual y que de hecho fue un periodo de oscurantismo, es decir, que en realidad el ser humano no tuvo ningún avance científico ni intelectual porque todo estaba en manos de la Iglesia. Posteriormente esta tesis se va a derribar, pero lo que pensaban los hombres en esta época era que durante la Edad Media no hubo ningún desarrollo intelectual y por lo tanto había que saltarse la Edad Media y nuevamente estudiar a los intelectuales, a la cultura greco-romana. A partir de entonces se comenzó a utilizar la división de la historia europea propuesta por Cristóbal Celarius, compuesta por 3 etapas: Edad Antigua, Edad Media y Edad Moderna. ¿Ya? Entonces tenemos la Edad Antigua, o también donde están las culturas greco-romanas, y se va a estudiar entonces la Edad Antigua, sobre todo las civilizaciones clásicas de Grecia y Roma, saltándose el periodo de la Edad Media, porque según los intelectuales renacentistas, vamos a nombrarlos ahora, sostenían que en realidad no hubo mucho desarrollo intelectual, ni filosófico, ni político durante la Edad Media. Posteriormente se agregó a esta periodización la Edad Contemporánea, ya que ya vimos también al principio, que comienza con la Revolución Francesa hasta nuestros días. ¿Sí? Nosotros actualmente estamos ubicados en este periodo, la Edad Contemporánea. Ya todavía no hay un hito histórico que diga que finalmente la Edad Contemporánea se termina. Y esta división se mantiene hasta el día de hoy, ya como una historia tradicional o una periodización tradicional de la cultura occidental. Pero acá lo que tenemos que tener claro es el humanismo, por qué surge, ¿ya? Se resalta la figura del ser humano a partir de los aportes griegos y romanos, y luego tenemos este concepto de renacimiento que sobre todo va a surgir en Florencia, en Italia, donde finalmente se reconoce que el ser humano tiene un desarrollo importante y hay que lograr que la figura del ser humano renazca y sea elevado a una posición mucho más central dentro de la historia humana. Entonces nos quedamos con los dos conceptos centrales. Fíjense que estos conceptos están en su libro, de hecho están en la página 13 y página 14. ¿Qué finalmente es el humanismo? Y esto hay que aprenderlo bien, de manera bien concreta. Humanismo: movimiento intelectual surgido en Florencia entre los siglos XIV y siglo XV, que revaloró la cultura de la antigüedad greco-romana. ¿Ya? Esto es un resumen entonces de lo que hemos conversado hasta ahora. ¿Y qué es el Renacimiento? Vinculado mucho más a lo artístico. Es un movimiento cultural que tuvo su origen principalmente en las ciudades también de Florencia y Roma entre los siglos XV y XVI. Entonces, si tuviéramos que comenzar a interpretar estos conceptos, diríamos que el humanismo tiene que ver mucho más con lo intelectual, mientras que el Renacimiento tiene más que ver con lo cultural, ¿ya? Aunque ambos conceptos se entienden relacionados, no es que sean cosas distintas, ¿ya? Es importante también tenerlo claro. Entonces, estudiar estos dos conceptos porque son centrales dentro del inicio de la Edad Moderna, ¿ya? Y lo que se conoce como Renacimiento. Y para ir cerrando esta cápsula, les voy a mostrar y vamos a analizar un par de obras de este periodo. Seguramente ustedes han visto esta imagen, ¿ya? De Leonardo da Vinci. Dice la descripción: Leonardo da Vinci, 1490, hombre de Vitruvio. Corresponde a un estudio de las proporciones humanas que realizó el artista, arquitecto y científico Leonardo da Vinci
quien nació en Florencia y vivió entre los años 1452 y 1519, a partir de la obra del arquitecto romano Vitruvio. Dos cosas importantes a considerar. Fíjense, esto fue creado en el año 1490 y la descripción dice a partir de la obra del arquitecto romano, es decir, Leonardo da Vinci, para crear esta imagen, este dibujo, se basó en un arquitecto romano. Entonces aquí aplica lo que mencionábamos hace un momento, ¿ya? Donde se supone que el legado greco-romano se había perdido en la Edad Media, por lo tanto los renacentistas como Leonardo da Vinci toman la cultura, en este caso romana, y la vuelven a desarrollar. ¿Y qué va a surgir? Este dibujo. Ahora, pero ¿qué tiene de interesante este dibujo? La proporción. ¿Y qué significa proporción? Perfección, ¿ya? La perfección en el ser humano. Cómo son las extremidades simétricas, perfectamente simétricas, ¿ya? El brazo del lado derecho, en este caso del dibujo, con el lado izquierdo. La simetría que ustedes pueden observar, ¿ya? Es muy importante la simetría. Y nuevamente hace alusión a la perfección, pero no a la perfección del dibujo en sí, no a la perfección de la obra, sino a la perfección del ser humano, del hombre. O sea, el hombre es perfecto, el hombre tiene sus cualidades físicas, intelectuales, etc., en una perfección que debe ser demostrada o que debe ser expuesta en este caso. Y Leonardo da Vinci fue un renacentista que se centró mucho en esto, en la capacidad, en las características de perfección del ser humano. Y nuevamente recalco, se basó en un arquitecto romano, no fue una creación solamente de él. Hubo una inspiración, como se llamaría, pero que releva la perfección y la simetría en el ser humano. Otra obra importante, esta vez una obra literaria, también tomada del texto del estudiante, y es de William Shakespeare. Dice: ¿qué obra de arte es el hombre? Qué noble su razón, qué infinitas sus facultades, qué expresivo y maravilloso en su forma y sus movimientos. Y fíjense lo que dice ahora: qué semejante a un ángel. Fíjense con lo que compara con un ángel. Nuevamente resalta la importancia del ser humano, la perfección del ser humano, que incluso puede ser comparada con un ángel, semejante, ya parecido. Y en su espíritu, y aún más, semejante a un Dios. ¿Se pensará durante la Edad Media comparar a un hombre con un Dios o con Dios? La verdad que eso en esos tiempos tenía un nombre y era blasfemia. Pero avanzado el tiempo, durante el humanismo y el renacimiento, los renacentistas se permiten comparar al ser humano con un Dios. Él es sin duda lo más hermoso de la tierra, el más perfecto. O sea, acá está derechamente expresado que el hombre es el ser más perfecto de la tierra y es el ser más importante. Acá la descripción dice que autores como Shakespeare trataron problemáticas del ser humano en sus obras. Y una tercera obra famosísima de la época, La Escuela de Atenas, de Rafael de Sanzio, que vivió entre los años 1510, la obra fue creada entre los años 1510 y 1511. Dice la descripción: la Escuela de Atenas fue pintada sobre los muros del Palacio Vaticano. En ella, Rafael representó filósofos, científicos y matemáticos griegos, ¿ya? O sea, esto que fue creado en 1510 y 1511 busca expresar cómo era la vida de los intelectuales, en este caso griegos, ¿sí? Se realza la importancia. Si ustedes se fijan, acá hay unas personas escribiendo, acá hay unas personas discutiendo sobre algo importante, puede ser política, sobre el propio ser humano, filosofando. Y así sucesivamente, si ustedes se centran o pueden concentrarse en cualquier aspecto de la pintura, se nota que están estudiando. Por ejemplo, acá aparecen dos personas discutiendo sobre lo que es una esfera y puede ser la Tierra, ¿cierto? Entonces acá se realza cómo
la sociedad, y en este caso la Escuela de Atenas, concentra a grandes filósofos, científicos y matemáticos discutiendo sobre aspectos importantes tanto del hombre como del mundo. ¿Sí? Bien, jóvenes, hasta aquí esta cápsula. Espero que les sirva para comprender mucho más los contenidos vistos hasta ahora y que pueda clarificar cualquier consulta o cualquier duda que tengan al respecto. Puede ver el video, revisarlo, ver los cuadros, ver la información para que así también pueda tomar apuntes y le sirva en el estudio individual que seguramente están realizando. Hasta aquí entonces el tema del humanismo y renacimiento, y seguiremos estudiando seguramente en otra cápsula. No olviden suscribirse al canal para que reciban las notificaciones de los videos nuevos que estamos subiendo en el departamento de historia. Muchas gracias y hasta una nueva ocasión.